En la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, año 1976, una familia se enfrentaba a la peor pesadilla que unos padres pueden imaginar. Rafael, su único hijo, un niño de apenas 6 años, estaba hospitalizado a causa de una grave afección renal conocida como nefritis. Los médicos hacían todo lo posible para salvarlo, pero su condición empeoraba a cada hora. María Elena, su madre, llevaba días sin dormir, con las manos temblorosas, mientras sostenía la frágil y fría mano de su pequeño. «Amor mío, mamá está aquí», le susurraba con ternura. Aun sabiendo que él apenas podía mantener los ojos abiertos, João Carlos, el padre, un hombre robusto que nunca se había permitido llorar delante de otros, esta vez no pudo contener las lágrimas. «Es tan pequeño, ¿por qué a él, Dios mío?», se repetía en silencio, observando, impotente, a su hijo conectado a los aparatos. Era un lunes lluvioso cuando, de repente, las máquinas comenzaron a emitir sonidos irregulares. El personal médico corrió de inmediato, pero ya no había nada que hacer. A las 14:30. El corazón de Rafael dejó de latir. El silencio posterior fue tan profundo que parecía ensordecer. María Elena cayó de rodillas, gritando con un dolor que desgarraba el alma: «Mi hijo, mi niño». João Carlos, incapaz de sostenerse en pie, tuvo que ser sujetado por 2 personas. La casa, en los días siguientes, se llenó de una tristeza densa y silenciosa. Los juguetes de Rafael permanecían en el mismo lugar, como si en cualquier momento fuera a entrar corriendo para seguir jugando. Su habitación se transformó en un santuario al que nadie se atrevía a entrar. María Elena vagaba por el hogar, como un espectro, sin comer, sin hablar, sumida en un llanto constante. João Carlos intentaba mantenerse fuerte, pero por dentro estaba hecho pedazos. La pregunta era inevitable: ¿cómo seguir adelante después de perder lo más valioso de sus vidas? Una vecina, compadecida, les habló de un lugar especial. ¿Por qué no van a la casa del camino? Dicen que allí hay una mujer muy especial que ayuda a las personas. María Elena no había oído jamás de ese sitio, pero, en su dolor, cualquier esperanza, por pequeña que fuera, parecía un salvavidas. 5 días después del funeral de Rafael, el matrimonio decidió ir. Era un jueves nublado cuando llegaron a la calle Almirante Barroso, en el barrio Paineiras. Frente a ellos había una casa sencilla, con un portón siempre abierto, transmitiendo la sensación de que todos eran bienvenidos. Isabel Salomao de Campos, una mujer de mediana edad, con mirada dulce y sonrisa cálida, los recibió personalmente. Había algo especial en ella, una paz serena que parecía calmar incluso los corazones más heridos. «Sean bienvenidos», dijo Isabel, conduciéndolos a una pequeña sala apartada. «Sé que han perdido a su hijo». La frase, pronunciada con tanta delicadeza, hizo que María Elena sintiera que, por primera vez en días, alguien comprendía la magnitud de su dolor. João Carlos, más escéptico por naturaleza, observaba, en silencio, preguntándose cómo una desconocida podría ayudarles en una pena tan honda. Pero a medida que Isabel hablaba sobre la continuidad de la vida y el poder eterno del amor, algo en su interior comenzó a aflojar la tensión. «La muerte no existe», explicó suavemente. «Lo que llamamos muerte es solo un cambio de estado. ¿Acaso creen que un amor tan puro como el que sienten por Rafael podría simplemente desaparecer? El amor es la única fuerza capaz de unir mundos». María Elena apretó la mano de su esposo. Por primera vez desde la tragedia, sintió un leve destello de esperanza. «Pero era tan pequeño, ¿dónde está ahora?», preguntó con la voz quebrada. Isabel cerró los ojos como si escuchara algo que nadie más podía oír. «Está bien». «Muy bien. Me pide que les diga que los ama profundamente. Me muestra un cochecito rojo. ¿Tiene sentido para ustedes?». La pareja se miró sorprendida. El coche rojo era el juguete favorito de Rafael. ¿Cómo podía saberlo ella? Lo que Isabel dijo a continuación los dejó sin palabras. «Hay algo más, algo muy especial», anunció tras un prolongado silencio, como si recibiera un mensaje importante. El ambiente se volvió denso, casi palpable.
Rafael está aquí con nosotros ahora mismo, afirmó con voz serena pero firme. Quiere que sepan que su partida no fue casualidad, que había un propósito mayor. María Elena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Incluso João Carlos, a pesar de su incredulidad, percibía que allí sucedía algo fuera de lo común. Veo imágenes, continuó Isabel. Ustedes intentaron tener otros hijos antes de él, ¿verdad? El matrimonio asintió. Habían perdido 2 embarazos antes de que Rafael naciera. Él los eligió como padres. Pero su misión en esta vida era corta. Vino a enseñarles el amor incondicional y a preparar el camino para algo más grande. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó João Carlos con la voz temblorosa. Isabel abrió los ojos y miró fijamente a María Elena. Significa que volverá. No hoy, ni mañana. Pero volverá a ustedes. El silencio se apoderó de la sala. María Elena sentía que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo que? Volverá, Isabel respondió con total convicción. El lazo que los une es tan fuerte que él ha decidido regresar como su hijo nuevamente. Será el mismo en esencia, con los mismos ojos, la misma sonrisa y hasta las mismas marcas en el cuerpo. Y ustedes lo sabrán, porque el amor siempre reconoce al amor. João Carlos se levantó abruptamente. Eso es imposible. Las personas no regresan de la muerte. Es cierto, la sintió Isabel, no vuelven de la muerte, pero renacen. La reencarnación es una ley natural del universo. Cuando el amor es profundo, las almas se reencuentran. María Elena comenzó a llorar, pero esta vez sus lágrimas no eran solo de tristeza. Había esperanza mezclada en ellas. ¿Y cómo sabré si es él?, preguntó. Lo sabrás, respondió Isabel con una sonrisa. El amor no se equivoca. ¿Y cuándo ocurrirá?, insistió María Elena. Apenas en un susurro. Muy pronto. Prepárense, porque un milagro está en camino. Lo que el matrimonio no imaginaba era que esa promesa se cumpliría de una manera mucho más sorprendente de lo que podían soñar. En los meses que siguieron, María Elena y João Carlos vivieron una montaña rusa emocional. Algunos días se sentían animados por la esperanza, otros eran invadidos por la duda y el dolor. ¿Y si solo nos estamos engañando?, se preguntaba João Carlos en las noches. María Elena, en cambio, comenzó a soñar con Rafael casi todas las noches. En esos sueños, él aparecía sano, sonriente, corriendo hacia ella y repitiendo siempre la misma frase: «Mamá, voy a volver». 3 meses después de la visita a la casa del camino, ocurrió algo inesperado. María Elena empezó a sentir náuseas matutinas y cansancio, síntomas que conocía muy bien. Una mañana de septiembre, le dijo a João Carlos, con un test de farmacia temblando entre sus manos: «Creo que estoy embarazada». El resultado era positivo. João quedó en shock. No estaban intentando tener otro hijo, y en su interior pensaban que sería como traicionar la memoria de Rafael. «¿Y si es él?», susurró María Elena con los ojos brillantes. «¿Y si es nuestro Rafael que regresa?». María Elena decidió quedarse un momento más en la casa del camino, sintiendo que aquel lugar, impregnado de serenidad, le brindaba un consuelo que no encontraba en ninguna otra parte. Durante varias semanas, tanto ella como João Carlos volvieron con frecuencia, conversando con Isabel Salomão, quien siempre los recibía con una sonrisa apacible y palabras que parecían ir directo al corazón. Una tarde, mientras bebían un té caliente en una pequeña sala adornada con flores frescas, Isabel les dijo algo que los dejó sin aliento: «Rafael regresará. Vendrá nuevamente a sus brazos». El amor es más fuerte que cualquier separación. Aunque María Elena no sabía si creer o no, la convicción en la voz de Isabel encendió una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que vivían. Poco tiempo después, de manera inesperada, María Elena comenzó a sentirse diferente. Al principio pensó que el agotamiento emocional y físico acumulado tras la pérdida de su hijo estaba cobrándole factura. Sin embargo, una visita al médico confirmó lo que jamás imaginó: estaba embarazada. La noticia la llenó de sensaciones encontradas.
Por un lado, temía no estar preparada emocionalmente, pero por otro, recordaba las palabras de Isabel y se aferraba a la idea de que algo extraordinario estaba por suceder. João Carlos, aunque inicialmente sorprendido, se mostró entusiasmado y protector. Convencido de que aquel bebé era una bendición que la vida les regalaba. El embarazo transcurrió sin complicaciones graves, aunque María Elena experimentaba una extraña mezcla de alegría y melancolía. A veces, al sentir los movimientos del bebé, recordaba las risas y el tacto de Rafael, lo que la hacía sonreír y llorar al mismo tiempo. El día del parto llegó una mañana templada de 1977, y el hospital se llenó de una energía extraña, como si algo importante estuviera por suceder. Cuando finalmente el bebé nació, María Elena y João Carlos quedaron asombrados. El pequeño tenía un lunar en la misma pierna donde Rafael lo había tenido, una marca idéntica. Como una firma inconfundible. Decidieron llamarlo Gabriel. Desde sus primeros días, notaron que había algo familiar en su mirada, como si en sus ojos se escondiera un reconocimiento silencioso. Los gestos, las sonrisas y hasta la forma en que dormía recordaban a Rafael. A medida que crecía, esas semejanzas se volvían más evidentes. María Elena, aunque no quería influenciar la percepción de su hijo, no podía evitar sentir que estaba abrazando nuevamente al pequeño que había perdido. João Carlos, más cauto. Prefería no hacer afirmaciones, pero en su interior sentía lo mismo. La primera vez que Gabriel habló, sorprendió a todos, no solo por la claridad de sus palabras, sino por lo que dijo. Tenía apenas 2 años cuando, señalando una foto en blanco y negro de Rafael que estaba en la sala, comentó con naturalidad: ese soy yo cuando era chiquito. María Elena quedó paralizada. João Carlos trató de sonreír, pero el corazón le latía con fuerza. No era una frase aprendida al azar, pues Gabriel nunca había escuchado que aquel niño de la fotografía fuera él. Desde ese momento, comenzaron a notar más episodios similares a veces. Mientras jugaba, Gabriel mencionaba objetos que habían pertenecido a Rafael, describiéndolos con precisión. Incluso aquellos que no estaban a la vista. También hablaba de un perro que había sido parte de la familia y que había fallecido antes de su nacimiento, diciendo exactamente dónde estaba enterrado. María Elena y João Carlos se miraban con asombro cada vez que sucedía, preguntándose cómo podía saber tales cosas. Un día, durante una visita a la casa del camino, Gabriel corrió hacia Isabel Salomao y, sin titubear, le dijo: «Gracias por ayudarme a volver con papá y mamá». Isabel lo abrazó con ternura. Mientras los padres intentaban procesar lo que acababan de oír. En otra ocasión, Gabriel mencionó a Bobo Chico, refiriéndose a Chico Javier, a quien identificó como alguien que le había mostrado el camino para regresar a casa. María Elena y João Carlos sabían quién era Chico Javier, pero nunca habían hablado de él delante de su hijo. Con el paso del tiempo, las declaraciones de Gabriel se volvían más profundas. Hablaba de un lugar con mucha luz donde había estado antes de nacer y describía cómo la música suave y las risas lo hacían sentir en paz. Decía que desde allí podía ver a sus padres llorar y que deseaba volver para consolarlos. Sus palabras, aunque simples, transmitían una sensación de madurez que no correspondía a su corta edad. Hasta los 5 años, Gabriel compartió de manera espontánea recuerdos y sensaciones que parecían pertenecer a otra vida. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, se detuvo y dijo: «Pronto no voy a acordarme más de todo esto. Necesito vivir mi vida nueva». Y así fue. Con el tiempo, sus relatos comenzaron a desvanecerse. Lo que antes era una fuente constante de asombro se transformó en un silencio natural. Sin embargo, las conexiones emocionales y la profunda ternura que demostraba hacia sus padres permanecieron intactas. Cuando Gabriel creció, desarrolló una inclinación hacia la medicina, especialmente en el área pediátrica y, curiosamente, en el tratamiento de enfermedades renales, la misma dolencia que había arrebatado la vida de Rafael. Esta coincidencia no pasó desapercibida para María Elena y João Carlos.
quienes veían en ello un nuevo lazo invisible entre sus dos hijos. Gabriel se convirtió en un médico respetado, conocido por su sensibilidad y empatía con los niños y sus familias, aunque de adulto ya no tenía recuerdos conscientes de su supuesta vida anterior. Sus padres siempre sintieron que en su corazón permanecía una parte de Rafael, y aunque el tiempo había suavizado el dolor de la pérdida, jamás olvidaron las experiencias que vivieron junto a su hijo menor durante su infancia. Para ellos, cada gesto y cada sonrisa eran pruebas vivas de que el amor puede traspasar los límites de la muerte, uniendo lo que parecía irremediablemente separado. Con el paso de los años, la historia de Gabriel y Rafael se convirtió en un relato que la familia compartía solo en círculos muy íntimos. Conscientes de que no todos estarían dispuestos a creer o aceptar lo que habían vivido. Sin embargo, cada vez que recordaban aquellos primeros años, no podían evitar sentir que habían sido testigos de algo extraordinario, algo que iba más allá de cualquier explicación convencional. María Elena, especialmente, guardaba en su memoria cada palabra, cada mirada y cada coincidencia como un tesoro sagrado que la acompañaría hasta el final de su vida. Hubo momentos en que ella pensó en escribirlo todo, no para convencer a otros, sino para dejar constancia de que, al menos para ellos, la vida no terminaba con la muerte física. João Carlos, más reservado, prefería mantenerlo como un recuerdo personal, algo que pertenecía únicamente a su familia. Sin embargo, en más de una ocasión coincidieron en que la experiencia que habían vivido les había cambiado profundamente. La muerte de Rafael había sido la herida más dolorosa que habían enfrentado. Pero la llegada de Gabriel, con todas sus misteriosas conexiones, había transformado esa herida en un lazo de amor eterno. En reuniones familiares, cuando alguien mencionaba a Rafael, Gabriel escuchaba con atención, a veces sonriendo con un brillo particular en los ojos. Aunque ya no hablaba de recuerdos pasados, parecía comprender de una manera silenciosa la importancia de ese niño en la vida de sus padres. María Elena y João Carlos nunca intentaron forzar una conversación al respecto, respetando su silencio y dejando que la vida siguiera su curso. Años después, cuando Gabriel se graduó en medicina, decidió especializarse en nefrología pediátrica. María Elena no pudo evitar emocionarse al ver que su hijo, sin saberlo, había elegido el mismo campo que estaba relacionado con la causa de la muerte de Rafael. Aquella coincidencia era, para ella, una señal más de que, de alguna manera, los hilos invisibles del destino seguían tejiendo su historia. Gabriel, por su parte, nunca buscó una razón mística para sus elecciones. Decía que simplemente quería ayudar a niños que sufrían y dar esperanza a las familias. Tal como él había sentido en su propio hogar. Con el tiempo, la vida familiar se llenó de momentos felices, celebraciones, viajes, comidas compartidas y largas charlas en el jardín de la casa. Sin embargo, en los días de silencio, María Elena recordaba aquella tarde en la casa del camino cuando Isabel Salomao le aseguró que su hijo volvería. Lo que entonces le pareció un consuelo imposible había terminado por materializarse de una manera que jamás habría imaginado. En la madurez de sus vidas, María Elena y João Carlos hicieron una última visita a la casa del camino. Isabel, ya anciana, los recibió con la misma calidez de siempre. Gabriel los acompañó, curioso por conocer el lugar del que tanto había oído hablar. Durante la conversación, Isabel lo miró con una serenidad profunda y le dijo: «Tú eres un puente entre dos vidas. Traes en ti la fuerza del amor que une a tu familia». Gabriel sonrió, sin comprender del todo el significado de aquellas palabras, pero sintiendo que, de alguna forma, le pertenecían. Al salir, caminaron lentamente por la calle, disfrutando del atardecer. María Elena, tomada del brazo de João Carlos, sintió una paz que no había experimentado en muchos años. Habían pasado por el dolor más grande, aún así. La vida les había mostrado que nada de lo que se ama profundamente se pierde para siempre. Gabriel continuó con su vida profesional, ayudando a cientos de niños y familias.
transmitiendo una empatía que parecía provenir de un lugar más profundo que la simple vocación. Sus pacientes y colegas lo describían como alguien que no solo curaba cuerpos, sino que también sanaba corazones, y aunque él nunca hablaba de ello. Sus padres sabían que esa sensibilidad era la huella invisible de una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento, cuando María Elena partió de este mundo. Gabriel sintió un dolor intenso, pero también la certeza de que, en algún lugar más allá de lo visible, volverían a encontrarse. João Carlos, ya anciano, le contó una última vez todo lo que había sucedido en aquellos años, asegurándose de que su hijo conociera cada detalle. Gabriel escuchó en silencio. Y aunque no recordaba nada de lo que le narraban, una extraña emoción lo envolvía, como si su corazón reconociera una verdad olvidada. En los aniversarios de Rafael, la familia solía reunirse en un pequeño rincón del jardín donde habían plantado un árbol en su memoria. Ese árbol, fuerte y frondoso, era para ellos un símbolo de continuidad, de raíces profundas y de vida que se renueva. Gabriel, de pie junto a sus padres en sus primeros años y más tarde solo, siempre depositaba flores frescas allí como un gesto de amor silencioso. Con el tiempo, la historia de Gabriel y Rafael se convirtió en una leyenda familiar contada con cuidado y respeto a las nuevas generaciones. No era un relato para impresionar o convencer, sino para recordar que, a veces, la vida guarda misterios que desafían toda lógica. Para María Elena y João Carlos, no importaba si el mundo creía o no en la reencarnación. Lo único que sabían, con certeza, era que el amor había trascendido la muerte y que, de alguna manera, el hijo que habían perdido había encontrado el camino de regreso a casa. Así, entre recuerdos, coincidencias y silencios llenos de significado, la familia siguió adelante. La historia de Rafael y Gabriel quedó grabada en sus corazones como un recordatorio eterno de que, en el vasto misterio de la existencia, las despedidas pueden ser solo un hasta luego. Y que los lazos verdaderos son más fuertes que cualquier frontera, incluso la de la propia vida.